11:03 en todo el país, 12:09 la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires, y ya estamos comunicados con Guillermo Millel, él es diputado nacional de Unión por la Patria, para hablar de distintos temas, entre ellos el proyecto de alivio para endeudados que presentó, pero antes queremos indagar un poco más acerca de lo que acabamos de hablar, del anuncio que hizo Luis Caputo, el ministro de Economía. ¿Cómo estás, Guillermo? Acá toda la mesa de No Somos Nadie te saludamos. Hola, buen día para todo el equipo y que se recupere Juan Pablo, que me dijeron que estaba mal de salud. Sí, está con faringitis. Nada grave, pero bueno, necesitaba unos días de descanso. Está muy bien. Guillermo, ¿qué pensás del anuncio que acaba de hacer Luis Caputo? A ver, yo lo que creo, primero, el gobierno dice que el problema de las deudas o del endeudamiento es un problema entre privados. Uh-huh. Claramente es una mentira, es una falacia. El gobierno está usando el salario como ancla para que la gente no consuma, y eso le quita poder adquisitivo al trabajador, al jubilado, y eso lo lleva a endeudarse, no ya para cambiar el auto, para comprarse una casa, como ahora quiere salir el ministro con manotazo de ahogado con los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, sino para comprar alimentos. Y también es mentira que el gobierno no interviene, porque el gobierno, a través del decreto 70 del 2023, liberó las tasas y las comisiones, con lo cual hoy las tasas astronómicas que cobran las billeteras electrónicas o alguna otra entidad financiera es producto de que el gobierno liberó las tasas y las comisiones. Las comisiones me refiero a las comisiones que le cobran a los comerciantes. Con lo cual, ese es el primer punto. El segundo, que ya claramente dejó de ser un problema político el tema, ya es un problema de la gente. Por eso hoy el ministro tiene que salir con paliativos, que esto en realidad no le resuelve la vida a nadie, porque son préstamos de créditos hipotecarios para gente con capacidad de compra para comprarse una casa. No estamos hablando del gran problema hoy que tienen más de 7 millones de argentinos de estar sobreendeudados en deudas promedio de 1 millón de pesos, de nuevo, como te decía, para comprar alimentos o para pagar una factura de un servicio. Nuestro proyecto es algo mucho más genérico, es un proyecto que utiliza los fondos de garantía de sustentabilidad, lo presentamos el 19 de enero de este año, pero es una herramienta que utilizó el gobierno de Cristina y el gobierno de Macri en el 2017, que es utilizar los fondos ociosos, no para jugar a la timba financiera ni para comprar bonos de empresas que luego van a la quiebra, como ocurrió ayer con el anuncio que hicieron de una termoeléctrica, sino para darle una moratoria a las familias argentinas para que, sin regalarle plata a nadie, puedan salir de esta situación de ahogo financiero y devolver a una tasa razonable de mercado en un plazo razonable y de alguna forma salir de este problema de sobreendeudamiento. Yo creo que el gobierno está atrapado en el dogma, que su dogmatismo económico lo lleva a no tomar una decisión de este tipo, y como te decía, creo que ya dejó de ser un problema político, es un problema de la gente, de los miles y miles de argentinos que no pueden salir de esta situación de ahogo financiero y que se está multiplicando, porque ya cada vez ves un montón de gente endeudado con las expensas, ya ves que esto se está replicando en las pymes con los problemas que tienen para cumplir con las obligaciones fiscales, es decir, con el fisco, con AFIP, con ARCA. Creo que es un esquema de cesación de pago que se está dando en toda la economía argentina, producto de este modelo social que le quiere imponer el gobierno Milei a la Argentina, que es destruir la clase media, destruir la industria, apertura indiscriminada de importaciones y pensar que la economía, porque crece estadísticamente a través de 3 sectores como la minería, el petróleo y el gas, que son muy importantes para la generación de dólares, van a generar una reactivación, cuando en realidad la mitad del empleo en nuestro país lo generan 3 sectores: industria, comercio y construcción, y esos 3 sectores están planchados. Guillermo, ¿cómo estás? Eugenia Mucio te saluda. Hola, Eugenia. ¿Cómo estás? Respecto de esto que decías, ¿el riesgo sistémico existe con el tema del endeudamiento de la morosidad? ¿Y cuándo se forma o cuándo se llega a ese riesgo sistémico? Porque es un poco el argumento todavía del gobierno de que no llegó a ser generalizado, cuando, bueno, sí vemos niveles de mora muy altos en las familias y que se hasta quintuplicaron en lo que va del gobierno de Javier Milei. Y si efectivamente crees que quizás el gobierno tiene como un límite autoimpuesto diciendo, bueno, ok, hasta este punto de la morosidad vamos a llegar y ahí quizás hacemos algún tipo de política como están haciendo ahora con los hipotecarios. Bueno, yo creo de nuevo que están atrapados en el dogma, ¿no? Y que cuando sos tan dogmático
te lleva a pensar más en querer tener razón que en solucionarle la vida a la gente. Yo creo que el gobierno está atrapado en esa dinámica de querer tener razón en lugar de darle una respuesta a los argentinos. Yo te vuelvo a decir, yo estuve la semana pasada en Posadas, Misiones. El problema que hay con, como ellos les llaman en Misiones, los embagallados, que son los endeudados en Misiones, en Posadas, es terrible. O sea, vos tenés un montón de gente trabajadora que se endeuda con aplicaciones, con billeteras virtuales, con cooperativas, con mutuales, con financieras, que no pueden salir de esta situación. Nosotros, en paralelo al proyecto, presentamos 2 iniciativas más. Una investigación que solicitamos a la Autoridad de Defensa de la Competencia para que investigue a nivel de tasa, cuál es el scoring que hacen las billeteras electrónicas. Hay 91 billeteras electrónicas habilitadas por el Central para dar este tipo de préstamo. Y también presentamos una herramienta que es similar al PIX brasilero que se aplica en Argentina. ¿Qué es PIX? Es una plataforma interoperable para que el Banco Central, sin tener el monopolio de los pagos digitales en la Argentina, impulse una herramienta más que compita, tanto que el gobierno quiere el libre mercado, que compita con el resto de los jugadores del mercado, pero sí con una tasa razonable y con comisiones razonables. ¿Por qué te digo esto? Hoy cualquier billetera virtual a los comercios le cobra entre el 4 y el 8% por las transacciones. Y además la plata no la acredita inmediatamente si el pago no es con QR. Tarda a veces hasta 7 días en acreditar los fondos. Y eso sabes bien que implica más costo financiero de manera indirecta, sí, al no acreditarte la plata a las 24 horas. Entonces, lo que queremos es una herramienta tecnológica del Estado que no tenga el monopolio, pero que sí sea de fácil acceso, económica y que compita con el resto de los jugadores que están en el mercado para darle más posibilidad a los consumidores argentinos de optar por otras herramientas. Respecto de los anuncios del ministro de Economía, de Luis Caputo, de los créditos hipotecarios y demás, ¿qué opinás sobre eso? Y sobre todo, volviendo a ese tema, aquel universo que pueda acceder a esto y si es a los que el gobierno, digamos, les podría prestar atención respecto de que están endeudados o es un universo muy pequeño al que, bueno, la mayoría de la clase media no puede ni acceder a un crédito hipotecario. Bueno, mira, yo, como les decía, el 19 de enero presenté la iniciativa proponiendo que los fondos disponibles en el FGS del ANSES se utilicen para la economía real y no para la timba financiera. Así que si me opondría a esto, estaría insultando la inteligencia de la gente y estaría cayendo lo más bajo de la política, que es oponerse por oponerse. Con lo cual, yo estoy a favor de estas medidas de utilizar los fondos ociosos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en la economía real. Lo que sí creo que esto no es la respuesta que está buscando la gente. Porque esto va a alcanzar, por el anuncio preliminar que hicieron, a 18.000 familias. Claro. Es una gota en un océano esto. Acá lo que hay un problema son con los 7 millones de personas que están en mora o en cesación de pagos que no pueden cumplir con sus obligaciones diarias, no para comprarse una casa, sino para comprar alimentos en el supermercado. Entonces, creo que esto es una respuesta que va en línea con alguna razonabilidad de la medida, pero que es totalmente exigua y que no le da respuesta al problema actual que tienen los argentinos. Guillermo, da igual qué fondos del FGS vaya a utilizar el gobierno, porque hoy en la conferencia dijo quien hoy maneja el FGS que va a ser del flujo de fondos de dividendos, de otros títulos. En su momento, recuerdo, en la ley Bases buscaba volver a vender las acciones que tiene hoy el FGS, las de las empresas, que son un poco la joya de por sí el fondo. ¿Crees que en algún momento también ahora utiliza el FGS para dar este tipo de alivio a estas 18.000 familias, pero que puede volver a la carga también con lo anterior? El concepto de fondos disponibles tiene que ver con fondos líquidos, es decir, no tiene que ver con vender capital o activos como son las acciones o los bonos, sino con todo lo que tiene que ver el flujo que se va generando por dividendos o por otro tipo de operaciones. Así que va en línea con eso. Tienen que ser los fondos disponibles, los fondos líquidos. Son fondos ociosos que hoy el gobierno lo que hace es ese excedente de fondo lo sigue aplicando en títulos públicos o en acciones de las empresas o bonos de las empresas que ellos quieren de manera discrecional. Y vuelvo a decir, invirtieron más de $1.000 millones en una empresa que acaba de quebrar, en una termoeléctrica, ¿no? Al principio de la conversación hablabas que esta medida que anunció hoy el ministro de Economía era un manotazo de ahogado. ¿Por qué tenés esta percepción?
Porque creo que tiene que ver con tratar de cambiar el eje y creo que tiene que ver esto con poner en agenda algo para no discutir lo que hoy realmente se va a discutir, que es muy importante, que es la modificación que quiere hacer el gobierno al artículo 13, a través del artículo 13 del proyecto de ley, modificando el artículo 33 de la Carta Orgánica, que para que la gente que esté del otro lado me lo entienda de manera sencilla, lo que buscan es habilitar al Banco Central a hipotecar las reservas para seguir tomando deuda. Lo que quieren hacer modificando el artículo 33, que lo quieren aprobar hoy, es habilitar a las autoridades del Banco Central a hipotecar, a prendar las reservas del Banco Central, que son la garantía final de los ahorristas, para seguir tomando deuda. Y eso lo quieren hacer de acá al año que viene, porque el año que viene solo con el fondo hay vencimientos por 7.500 millones de dólares. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es preservar no solo el oro, no solo el resto de las reservas, sino también los ahorros de los argentinos. Entonces, esta herramienta de seguir apalancando, y como se dice en la jerga financiera, o hipotecando activos para seguir tomando deuda, tiene un límite y creo que hay que marcarlo hoy. Estamos hablando con Guillermo Michel, diputado nacional de Unión por la Patria, a propósito de que hoy a la tarde hay sesión en diputados donde van a estar tratando justamente estos cambios que impulsa el oficialismo en la Carta Orgánica del Banco Central y también el régimen de inocencia fiscal. Así es, inocencia fiscal también lo vamos a discutir. El gobierno después de 6 meses se dio cuenta que se había equivocado, por eso ahora manda la modificación, fundamentalmente con algo que Eugenia Víquez lo escribió, que es la multa que le estaba aplicando a las pymes. Para que se hagan una idea, le estaba aplicando multa a una pyme porque no presentaba la declaración jurada, que tenía que vender una camioneta para poder pagar la multa. Una medida totalmente descabellada, irrazonable y pensada en un laboratorio frente a un Excel y no viendo lo que ocurre en el día a día de la Argentina. Bueno, ahora van a venir con esa modificación, pero también con otras propuestas que son también todos parches a una ley que está mal diseñada desde el principio, ¿no? ¿Hay algún apoyo a los cambios de inocencia fiscal, siendo que básicamente lo que quiere modificar es la base, que era pequeños contribuyentes sacando sus dólares de abajo del colchón, y ahora básicamente va a ser cualquier gran contribuyente también va a poder gozar de los beneficios del régimen simplificado de ganancias y también del tapón fiscal? Bueno, va a depender un poco de los aliados del gobierno que cómo trabajan este texto. Yo te puedo hablar de nuestro bloque que coordinamos recién en la reunión de bloque. Vamos a tener una posición técnica, constructiva del tema, y hablando ya no a nivel político, sino a nivel técnico también al final del día, porque a todos nos gusta hacer política, pero en algún momento hay que ponerle cabeza a las cosas y pensarlas de la razonabilidad. Yo incluso lo escribí, saqué un artículo por escrito del tema, por qué critico esta ley, por las falencias técnicas que tiene. Pero lo que hagan los aliados del gobierno, no, la verdad no te estaría mintiendo si te diría que van a hacer. Guillermo Michel, diputado nacional de Unión por la Patria, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta charla con nosotros. Gracias a ustedes, hasta luego. Un saludo.